Compartir, y tiene que ver con esta idea, ¿no? En lugar de los tres ejes periodísticos, porque los tenemos, es el 7º aniversario del Ni Una Menos, vamos a hablar un ratito con Fátima Silva, fue la imagen del día que muy bien eligió Helio, a propósito de ese clamor que ha calado hondo en la sociedad y que también hace a propósito de procurar establecer igualdades. También es la expectativa por la reaparición pública en conjunto del presidente y la vice. Miren qué contradictorio y qué curioso. Aparecen el presidente y la vice juntos y es dato, es título, es noticia. Con todos los desagregados que hay en torno a ello. Parece que Massa no va. Sí va el ministro Guzmán, que también fue invitado. Empieza hablando Pablo González, el presidente de YPF. Todo esto en el aniversario número 100 de una empresa que funda Hipólito Yrigoyen como presidente, que se genera en un gobierno radical, con el general Mosconi haciendo carne la idea de tener un proyecto hidrocarburífero para la Argentina, donde había petróleo. Hace exactamente un siglo atrás, con todo lo que eso conllevaba, el oro negro. Ese oro negro que estaba aquí, que siempre estuvo, que no lo tratamos demasiado bien, más bien lo destratamos en muchas de las oportunidades. Y este es el título, es la idea del país contradictorio y al límite. Y creo que un buen eslabón y un buen botón de muestra es YPF. Porque esa empresa a la cual hoy van a abrazar sectores que destrataron, digo particularmente del peronismo, en muchos casos, es la misma empresa donde los que la privatizaron en los 90 la estatizaron 20 años después. Ni siquiera 20 años después. Menos, en menos tiempo. El miembro informante de la privatización de YPF, ¿saben quién fue? Oscar Parrilli. Fue el miembro informante de la privatización. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, por entonces, validaron esa privatización. Les ameritaron los 500 millones de dólares. De una plata que jamás se supo qué terminó sucediendo con ese dinero. De esos fondos que habían salido, porque Cavallo les dijo antes del 2001, cuando tenía mucha amistad por entonces con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que saquen la plata de la Argentina, porque lo que probablemente podía ocurrir era que existiera lo que finalmente pasó, que fue un corralito. El menemismo la privatizó, el kirchnerismo la estatizó. Esta era la imagen de la privatización, donde estaba José Luis Manzano, ministro del Interior de Carlos Menem y el propio Néstor Kirchner. Una de las tantas que podríamos uno compartir. Y esta es una contradicción manifiesta, no resuelta. Se estatiza, se expropia YPF, después de un fenómeno muy complejo, que fue que en la previa, en la antesala de esa decisión, Néstor Kirchner, por entonces Antonio Brufó, el presidente de Repsol no podía girar utilidades, dividendos. Entonces le habilita el giro de utilidades y dividendos a la empresa española, pero le dice el 14,9% de las acciones tiene que pasar a manos de Schinnazzi. Schinnazzi era quien le había comprado el banco de la provincia de Santa Cruz. Cuando lo privatiza Néstor Kirchner el banco provincial, se lo deja a Schinnazzi, que también había comprado el banco de San Juan. Bueno, ¿y cómo compra Schinnazzi YPF? Sin plata. ¿Cómo sin plata? Sí, sin plata. Le permite el giro de utilidades, le hace un traspaso de accionario del 14,9% y entonces cuando giraban utilidades, uno de cada 7 dólares que giraban terminaba en manos de quién, de Schinnazzi, que ya era el dueño del 14,9, sin poner plata. Con esa misma plata que le giraban, él hacía un asiento contable y empezaba a pagar lo que sin plata había comprado, por indicación de Néstor Kirchner. Un hecho, bueno, pasó el tiempo, vinieron los juicios, Schinnazzi vende su juicio, lo compra un fondo de inversión, litigan contra la Argentina y ahora están al caer las resoluciones de aquellos juicios. De aquella expropiación que para muchos iba a implicar incluso que Repsol nos iba a tener que pagar por el daño y el pasivo ambiental que había dejado en términos de la exploración que llevaba adelante. Cosa que, por cierto, nunca sucedió. Independientemente de si fue una decisión acertada o no, lo que estoy marcando es la contradicción en la cual la Argentina se movió. Para el mundo, en los 90 era consenso de Washington, empresas privadas, privatizaciones, la idea de un capitalismo exacerbado y luego precios de commodities muy altos, soja 600 dólares, la idea de que eso no era tan bueno, que eso había generado la paz de los cementerios,
el cierre de fábrica, el desempleo creciente, que había que salir de la convertibilidad y que había que tener una nueva moneda y autonomía monetaria. La historia después ustedes ya la conocen. En el medio está esta imagen que es una de las tantas. Escuchen a Alberto Fernández cuando en campaña va a Córdoba y habla sobre la justicia. Todo el mundo le preguntaba, ¿usted viene por la justicia de verdad a propósito de todo lo que pasó y que quedó inconcluso con el kirchnerismo, la idea de Cristina Eterna y en particular la idea de una reforma judicial en 2013 con los elementos que Cristina quiso incorporar y que finalmente Massa termina frenando a partir de la victoria que le asesta en la provincia de Buenos Aires? Decía esto, miren. ¿Qué ecuánime? ¿Por qué usted no salió a decir, no, nosotros no tenemos por qué cambiar a la justicia? Porque todo el mundo piensa, no... Porque usted escucha selectivamente. ¿Cómo selectivamente? Sí, escucha selectivamente, porque yo nunca dije semejante cosa. Pero si yo no le y a los que dijeron, su partido. Y perdón, pero usted escucha selectivamente porque dije 500 veces que lo que dijo, por ejemplo, Mempo Giardinelli y lo que dijo Zaffaroni no es mi opinión. Usted escucha selectivamente, entiendo que esté predispuesto a eso, pero usted escucha selectivamente, no lo tome a mal. Dice que no va a pasar eso. No lo voy a hacer porque eso. Lo quiero grabar para tenerlo. Grábelo, lo vamos a guardar el recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Como no me pudo retrucar recién las cosas que dije antes. Si usted bajara su animosidad y recuperara la imparcialidad, todo sería más fácil. Pero bueno, guárdelo, porque yo no miento, el que miente es Macri. Yo soy un hijo de un juez. Respeto el Estado de Derecho. Hace 30 años enseño en la Universidad de Buenos Aires. No borro con el codo lo que le enseño. Ayer terminó abrazado y a los besos con algunos, 13 gobernadores, tampoco tantos. Definitivamente en la idea, insisto, Alberto Fernández, de hacer una corte que pueda ser aliada incluso a los propios gobernadores, porque ¿quién propuso una corte de 24 miembros? Zaffaroni. Y Alberto decía, mis ideas no son ni las de Mempo Giardinelli ni las de Zaffaroni. Y propone 25, uno más. Y va a mandar el proyecto, se comprometieron a enviarlo hoy, estará al caer. Allí estaba Mariano Arcioni, un gobernador muy cercano a Massa, estaba Alicia Kirchner, estaba Juan Martín Mena. Hacía mucho tiempo que no se veía Juan Martín Mena al lado de Alberto Fernández, que es el viceministro de Justicia y, por cierto, el ahijado político de Cristina Fernández de Kirchner. El número 2 de un Martín Soria que no fue de la partida, que está casi más abocado a algunas pocas definiciones políticas más que a la propia gestión. No estaba el gobernador de Santa Fe, Perotti, no vino el gobernador de Córdoba, Schiaretti, que emprende una misión comercial al País Vasco el próximo fin de semana. No apoya Rodolfo Suárez, que estuvo en Buenos Aires, firmó acuerdos con Guado de Pedro, vio a otros funcionarios, pero no asistió al convite que le hizo el presidente Alberto Fernández. Gobernador de Mendoza. No estuvo tampoco en el transcurso del día de ayer Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco fue el gobernador Bordet en Violvice. O sea, las provincias grandes estuvieron como reacias. Sí estuvo, en todo caso, el peronismo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, Quintela, Kicillof, Alicia Kirchner, Siloto, el gobernador de La Pampa, Capitanich, que, a propósito, Capitanich, ¿saben cuál fue el proyecto que hizo en la provincia de Chaco? Quería una reforma judicial para que con el voto popular se elijan los jueces de paz. Con el voto popular. Algo que Mempo Giardinelli un poco decía, ¿no? La idea del voto popular. ¿Quién los elige a los jueces? Bueno, acá era un poco plebiscitario el tema, porque cada gobernador iba a elegir o elegiría, si se concretase, un integrante de la Corte. La Corte además se dividiría en salas. Por lo tanto, haría mucho más complejo la estructura de los acuerdos posibles dentro de la Corte. Lo marcaba Lourdes muy bien ayer. Más que celeridad iba a traer probablemente más problemas. Pero esta idea de crear casi un Senado paralelo, digamos. Los gobernadores eligiendo cada uno un integrante de la Corte. Claro, están muy habituados los gobernadores a eso. La mayoría de los gobernadores eligió a los jueces de la Corte de cada una de las provincias, en particular los que gobiernan hace mucho tiempo. ¿Saben quién es el presidente del Superior Tribunal de Justicia en Formosa? Ricardo Cabrera. ¿Quién era? El que fue ministro de Economía ¿de quién? De Gildo Infran.
¿Saben qué hizo Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, cuando modificó la Corte? Cambió los integrantes, nombró a 2 ministras que estaban en el gabinete de Gerardo Morales, son integrantes de la Corte. Digo porque acá el republicanismo se diluye. ¿Saben qué quiso Cornejo cuando gobernó Mendoza? Ampliar la Corte. Estas cosas son las que tenemos que ver, pero es inexorable que las podamos observar. Por eso digo país contradictorio y al límite. La verdad es que es un país contradictorio y que está al límite todo el tiempo y tensionan la cuerda todo el tiempo. Si hay algo que la sociedad no le está pidiendo hoy particularmente a la política es que se ocupe de Comodoro Pi, que son los problemas de la política, no de la sociedad, en buena medida. Sí le está pidiendo que nombre jueces, sí le está cumpliendo que cumplan las vacantes, sí le está que cubran las vacantes para darle celeridad a los procesos judiciales, sí que abran juzgados federales donde el delito arrecia y los delitos federales hay que atenderlos en lugar, en tiempo, en forma y en campo. Eso es Santa Fe, eso es Córdoba, eso es el conurbano. Pero eso significan decisiones políticas, nombramientos con acuerdo y además presupuesto. No energía puesta en ampliar la Corte, la última instancia judicial para poner los amigos. La sociedad le está pidiendo a los propios gobernadores que estaban allí, mostremos de vuelta la foto, les está pidiendo que se ocupen del gasoil que no hay, como veían ustedes, que se ocupen de que el gobierno sea más federal en términos de administración de los subsidios al transporte, que están a punto de volver al conflicto la semana que viene, como les decía hace un ratito. Los gobernadores que tensionan, pero al mismo tiempo negocian. Y que generan esto que estamos observando en la Argentina. Que tiene enorme discrecionalidad, que tiene poco apego a la ley. Poco apego a la ley, por no decir casi nulo. Ahí está Rodríguez Sá. ¿Saben a quién quería Rodríguez Sá como integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis? ¿A quién propuso este año, en marzo de este año? A su vicegobernador. ¿Cómo? Sí, el vicegobernador lo quiso proponer como integrante del Superior Tribunal de Justicia. ¿Se dan cuenta de qué hablamos? A todo esto. Era esto, una pequeña conversación. No habitual, de viernes. En el día en el que la noticia es